Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este seminario permanente de investigación que se organiza desde el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. Hoy tenemos la presencia de los compañeros del semillero Internautas, que está, digamos, asociado a un grupo de investigación intertexto. Lo que nos van a contar hoy son las voces del semillero de investigación Internautas, Contexto y Prácticas. Un semillero muy interesante, muy importante el trabajo que desarrollan, y agradecemos mucho la presencia de ustedes, compañeros, en este seminario permanente de investigación. El semillero está adscrito al proyecto curricular de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Están los profesores, están los estudiantes. Entonces, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos todos a este espacio académico y de difusión. Y entonces, pues adelante con esta interesante charla que tenemos hoy, donde nos van a contar acerca de qué han desarrollado, cómo ha sido este trabajo investigativo. Entonces, bienvenidos todos, Diego, a todos. Karen, tú eres la líder del semillero, entonces te doy la bienvenida y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todas las personas que están ahí conectadas, a todos mis compañeros y docentes. Inicialmente, pues, dar un caluroso agradecimiento al Comité de Investigaciones, pues, por habernos invitado a participar de este seminario permanente de investigación. Es todo un honor para todo el semillero poder estar aquí con ustedes. Digamos que se haya permitido abrir ese espacio para contar las prácticas de investigación pues, que hemos estado intentando abordar desde el grupo. También igualmente, como lo mencionabas, un caluroso agradecimiento pues a la licenciatura en lenguas extranjeras, que es pues quien nos acoge tanto como estudiantes como a parte del cuerpo docente y pues definitivamente la Facultad de Ciencias y Educación, pues que es quien nos está acogiendo en este momento. Entonces, habiendo saludado y agradecido, quisiera, pues bueno, dar inicio y presentar, pues irnos presentando como tal, quiénes somos los miembros del semillero y pues que tengan como sí, como esa idea de quiénes somos los integrantes, ¿no? Entonces, profe, si puedes cambiar la diapositiva. Listo. Entonces, bueno, inicialmente me presento, mi nombre es Karen Tatiana Camargo, yo soy la estudiante líder del semillero, estudiante de últimos semestres de la licenciatura en lenguas extranjeras, docente en formación, evidentemente, y pues estudiante activa de la universidad. Generalmente, pues mis intereses investigativos rondan a raíz de estudios narrativos, todo lo que tiene que ver con identidad docente, estudios de género y toda su aplicación en la pedagogía de lengua y en el aula de lengua, básicamente. Y ahora, pues, el profe nos va a comenzar. Bueno, yo también aprovecho mis 5 minutos de fama y envío un agradecimiento no solo al comité, sino a quienes nos han acompañado hasta este momento en pues, todo este camino y esta intención de romper un poco los esquemas de construcción de semilleros. Hemos intentado hacerlo, pues algunos ya me conocen, otros no. Mi nombre es Diego Huaque, yo soy profesor adscrito a la licenciatura en inglés y en estos momentos pues estoy dirigiendo el semillero. Es una tarea que me encomendó la profe Pilar Méndez, que también es pues miembro de nuestro grupo de investigación, nuestro semillero. Como Karen lo decía, también tengo un interés particular por la comprensión, por el educarme en temas de género, en temas de subjetividades, de cuerpos disidentes. Creo que esa es nuestra apuesta precisamente, que ya más adelante les hablaremos. Y creo que es lo que puedo decir por ahora de quién soy. Gracias a que lo que estamos haciendo en el semillero me está reconstruyendo también como persona, como investigador. Y creo que hay muchas cosas bonitas que ya en un momento pues, podemos conversar.
Sigue, Karen. Ahora, los compañeros Dana y luego Nicolás también quieren presentarte. Ok, vale. Muchísimas gracias por el espacio. Primero que todo, me parece súper interesante poder reunirnos aquí. Y bueno, me presento, yo soy Dana Naranjo. Soy estudiante también de la licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad Distrital. Actualmente acabo de terminar mi quinto semestre, voy en la mitad de la carrera. Y bueno, nada, me uní al semillero hace unos 2 meses aproximadamente. Llevo muy poquito tiempo aquí, sin embargo, ha sido una experiencia muy nutritiva para mi formación profesional. Y bueno, deseo seguir participando aquí, generando ambientes de reflexión, ¿no? Tanto para mí como para otras personas, en torno, como ya lo mencionaron, a estas realidades y vivencias fuera de estas normativas sociales, ¿verdad? Realidades disidentes. Y es que incluso yo misma me enuncio desde una realidad de estas, ¿no? Desde una orientación sexual no normativa, entonces comprendo muy bien por qué es importante que le demos espacio a estos temas, por qué es importante hablar de la identidad de los profes y de quiénes somos. Entonces, pues, bueno, aquí estamos. Y actualmente me encuentro trabajando pues en un proyecto investigativo con mi compañero Nicolás acerca de la identidad docente y la disforia de género. Muchas gracias, Dana. Sí, creo que no nos habíamos presentado formalmente y es para mí todo un gusto poder escucharte. Nico, ¿quieres pasar? Por supuesto. Gracias por el espacio. Igualmente, me presento, soy Nicolás Wilches, soy estudiante, soy un docente en formación de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y digamos que me uní al semillero relativamente hace poco, igual que mi compañera Ana. Y digamos que mis intereses investigativos van muy lindados a varias experiencias, digamos, realidades que he podido percibir a lo largo de mi formación, tanto en el colegio como mi formación profesional acá en la universidad. Entonces, al igual que mi compañera Ana, creo que vamos muy a la par, por eso tenemos nuestro proyecto investigativo juntos. Yo también me enuncio desde una orientación no normativa y digamos que eso me ha servido y ha sido muy enriquecedor para poder evidenciar problemáticas que con respecto, digamos, al género y a las orientaciones normativas, que siento que van a ser útiles en algún momento y siento que van a poder ser, digamos, un motor para generar un cambio en lo que es nuestra formación docente y también en, digamos, en la aplicación de la enseñanza de las segundas lenguas. Y estamos trabajando en el proyecto de disforia de género enfocado a hasta el campo de la enseñanza en lenguas extranjeras. Muchas gracias, Nico. Igual, un gusto también poder saludarte. También en este momento, pues vamos a excusar a la profe Pilar, que pues por parte de sus compromisos, digamos que académicos no pudo estar aquí el día de hoy con nosotros, pero igual la excusamos, le mandamos un abrazo gigante y sabemos lo importante que es ella para sí, la formación de este semillero. Ahora sí, Dani, puedes comentarle a las personas. Creo que Dani está teniendo problemas de conexión. Me voy a tomar entonces el atrevimiento de leer su biodata. Daniel Aponte, es actualmente también estudiante, docente e investigador de la licenciatura en lenguas extranjeras y estudiante activo de la universidad, pues es perteneciente al semillero. Y sus intereses de investigación son muy similares a los míos. Hemos estado trabajando juntos en nuestro proyecto, entonces igual rondan alrededor de los estudios narrativos, identidad docente, género, pedagogía de lengua. Y pues este trabajo que estamos construyendo en conjunto ya lleva un poquito más de tiempo y es uno de los trabajos más avanzados del semillero, entonces igual lo vamos a estar compartiendo más adelante. Y ahora... Perdóname, te interrumpo, hay que hacer cuñita, ¿no? Hoy vamos precisamente a vamos a dar un salto, hoy tenemos precisamente, vamos a someter
a evaluación académica, revista indexada, el producto de Karen y Daniel. Es importante mencionarlo precisamente porque como es un producto de investigación, vamos a hacer el primer intento de visibilizar este proceso tan bonito que ellos tuvieron, ¿no? Hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, sí, hoy es el gran día. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Luego les estaremos comentando qué sucede al respecto. Ahora sí, Jess, puedes pasar. Hola, buenos días. Yo, al igual que mis compañeros, lo siento, ya empezaron los gatos. Al igual que mis compañeros y compañeras, soy estudiante del programa de la licenciatura en enseñanza del inglés. También soy comunicadora social de la Universidad Javeriana y estudiante de la maestría en lingüística aplicada para la enseñanza del español. Bueno, aparte como de mi background académico, también soy una mujer transgénero y precisamente de mi condición como mujer trans nace mi interés o mis intereses por trabajar en esos temas de investigación, precisamente por las disputas que me he tenido que dar en la carrera, en un proceso de formación dentro de la Universidad Distrital, que pensaríamos que como es una universidad pública, como que reina el discurso de libertad e inclusión, pero que en realidad no es así. Y al vivir esas disputas y esas rupturas en este programa de formación, pues precisamente quiero problematizarlo, visibilizar mis realidades como mujer trans y también la realidad de otras mujeres trans, de otras travestis, de otras mujeres transexuales que enfrentan realidades mucho más duras que no están exclusivamente en la academia, como es mi caso, pero realidades que conocemos que enfrentan problemáticas a nivel general en la sociedad. Muchas gracias, Jess. Qué bueno saludarte, un abrazo gigante. Y Ángel también quería compartirnos su información. Dale, Karen, muchas gracias. Igualmente por la invitación acá del espacio. Pues mi nombre es Ángel Cortés, yo soy docente en formación también de los últimos semestres de la licenciatura en lenguas extranjeras pues en la universidad. Mi interés investigativo para todo esto nace de la experiencia de vida tanto de mi pareja y la mía, como una persona de género fluido transexual que está en procesos para crearse un cuerpo que le guste más. Y nada, como comentaba Jelsin, para poder problematizar todas las experiencias que de pronto pueden llegar a tener los trans y que no se llegan a tener como muy en cuenta, que de pronto se llegan a conocer desde puntos de vista erróneos, que solamente utilizan lo que nosotros somos y ya, básicamente. Dale, muchas gracias. Igual entendemos la importancia de lo que mencionas y pues vamos a profundizar un poquito más adelante. Y finalmente, de último pero no menos importante, el profe Jonathan también está aquí acompañándonos el día de hoy. Hola a todas y todos. Bueno, me presento, soy Jonathan Delgado. Actualmente soy docente investigador de UNICA, de la institución universitaria colomboamericana. Soy egresado también de la licenciatura en inglés de la Distrital y de la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. También tengo bastantes intereses en todo lo que se refiere a estudios de género y lenguaje y pues básicamente ahorita mi interés principal dentro de esto es como el criticismo de lo normal, de todo aquello que se considera normal y hegemónico, puesto que esto genera muchos procesos de invisibilización y de cómo se van generando epistemologías alternativas dentro de la enseñanza de los idiomas, que es algo que de alguna manera lo vemos como un poco desarraigado de muchos procesos sociales, pero en realidad está pues muy inmerso de todos estos procesos sociales e identitarios que desean. También me parece muy interesante, me encanta la idea del proyecto pues que tienen ahorita Dana y Nicolás, de lo de la disforia de género. Me gusta muchísimo este tema también y cómo se va dando, como todas estas luchas en las narrativas de cada individuo pues, cuando están en su proceso de construcción de identidad de género. Entonces, no, pues la verdad estoy muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y pues ver lo que han logrado los miembros anteriores
este semillero, pues ya que soy uno de los miembros más nuevos de este grupo. Muchas gracias, profe Jonathan. De nuevo y de nuevo. Un saludo y un abrazo especial a todos. Me alegra pues, que estemos aquí todos reunidos y pues estar compartiendo nuestras experiencias en el semillero a todas las personas que estén aquí conectadas. Bueno, para seguir, quisiéramos compartir algunas preguntas. Bueno, que la idea es que discutamos como entre todos. Y compartamos pues nuestras experiencias al respecto. Entonces, la primera, ¿cuáles son las líneas de investigación del semillero, profe Diego? Gracias, Karen. Pues hay una acotación que hay que hacer acá. Nosotros, de alguna manera, entramos dentro de las líneas de investigación que tiene la facultad. No nos alejamos. Las líneas de investigación que tiene la facultad, digamos, son tres. Nosotros estamos asumiendo dos, las voy a leer. La primera tiene que ver con las incidencias de los discursos, representaciones imaginarios en la acción educativa y social. Y la segunda, problemas del desarrollo humano y sus relaciones con la estética, la lúdica y la creatividad. Digamos, estas son líneas muy amplias. Nosotros podríamos como hacer ese narrow down, como especificarlas. Y en algún momento estábamos hablando que podemos hablar de tres categorías grandes. Vamos a hablar del género, de la interculturalidad y de nuestro interés por las prácticas de translenguaje. Desde que asumimos, digamos, desde que asumí la dirección, hay un interés personal, creo que no, es un secreto, en abrir espacios precisamente a la conversación desde perspectivas de investigación que tienen que ver más con lo ontológico, con el ser, para precisamente desde esa margen empezar a movilizar otras maneras de investigar. Las líneas de investigación, diría yo, se enmarcan obviamente dentro de la producción epistemológica, pero desde aquellas identidades, aquellos cuerpos que han sido de alguna manera llevados a la margen o que se enuncian desde la margen, desde esos bordes que teóricamente hablamos como los bordes de marginalización. Digamos, ahí podríamos tener como una claridad, por lo menos para quienes nos escuchan, de cuáles podrían ser las líneas y los intereses investigativos que se unen con pues, lo que la Facultad de Ciencias y Educación nos pide asumir también como propio. Ahí va la respuesta a la pregunta, Karencilla. Muchas gracias, profe. Me quedé ahí como... excelente, profe. Digamos que siempre, como que desde que iniciamos este recorrido en cuanto a temas de género, entendí que una de las líneas de investigación, pues además de lo que ya comentaste, ¿no? Ronda alrededor de los estudios de género. Eso es todo lo que tenemos en común, todos los que estamos aquí, que estamos como con ese interés investigativo, y siento que esa partecita tan importante nos está uniendo y nos está haciendo pues ese llamado para estar aquí, y eso me parece supremamente importante. Ahora, ¿cuáles han sido los principales logros del semillero? Yo voy a decir algo pequeñito, pero creo que son ustedes quienes tienen que, de alguna manera, hablar esta parte. Yo respondí esta pregunta el domingo, lo hicimos con Dana y con Nicolás para el programa que nos invitó Joana Pinto en Voces y Devenires, y también lo hicimos en una entrevista que tuvimos con la UD Estéreo. Y mi respuesta como director del semillero de investigación y como investigador, tiene que ver con la posibilidad de haber vinculado aquellos cuerpos y aquellas identidades que, como lo decían ustedes mismos, probablemente son disidentes, son no normativas, y es un logro precisamente en términos de pensar no con, sino desde quienes se enuncian, desde estas grietas, desde estas brechas, desde estas márgenes, como ustedes lo quieran poner. Y es un logro en el sentido que, si bien es cierto, tenemos un discurso de inclusión, entre comillas, que la universidad maneja, las prácticas de producción de conocimiento muchas veces se desmarcan de estos grupos poblacionales que en su mayoría tienden a ser simplemente una estadística. Nosotros queremos de alguna manera dar un giro
y empezar a conversar. Creo que yo lo decía al inicio, este ha sido también un propósito personal de educarme, y al educarse pues uno tiene que ponerse en conversación y pues, permitirse escuchar y permitirse ser guiado, eh, porque nosotros tendemos a ser muy teóricos, ¿no? Que era lo que yo decía en la entrevista, y la teoría es importantísima, pero hay cosas que no pueden ser simplemente leídas desde lo teórico. Entonces, para mí, como director, ese es un logro. No sé ustedes, chicos, si tienen una respuesta desde lo que ustedes han hecho, sus productos, Dani y Karen, o Nico y Dana, Yel y Ángel, en términos de lo que puede suceder acá en visibilización, en producción, en conversación. O sea, hay muchas aristas que podemos como empezar a unir allí. Exacto, profe. Bueno, no sé si quieren que los llame o, o Pueden poner manita arriba, manita virtual, y ahí los vemos. Oh, la pregunta también va para el profe Jonathan, quien ha participado con coescritura, entonces pues él también puede participar obviamente en la discusión. no puedo ver las manitos. ¿Puedo empezar? Sí, profe, claro. Bueno, pues creo que no es una tarea fácil encontrar pues semilleros, a pesar de que sea pues la construcción de identidades de género sea un tema que está pues en boca de muchas personas. Ya yéndonos como a una dimensión un poco más teórica, no es tan sencillo encontrar como pues espacios como este que permitan pues generar procesos de investigación y de avance de mucha de la academia en cuanto a este aspecto. Entonces creo que es un espacio muy bonito. Yo pues ahorita estoy bastante interesado pues como el propio Diego lo había mencionado en lo de la coescritura, de artículos de pues, desarrollo de investigaciones en este campo y pues yo desde aquí, desde UNICA, pues ya desde esta otra institución creo que podemos generar estos espacios interinstitucionales de investigación donde sea pues cada vez un mayor número de personas que esté como en esta red, que pueda aprender, que pueda generar conocimiento, eh, y pueda generar esta visibilidad que es tan importante, que puedan, pues, no sé, podamos crear como calendarios para hacer presentaciones en eventos tan importantes como ASOCOPI, el simposio de la maestría en lingüística aplicada, que ya está, pues, ya va a ser dentro de unos pocos meses, y considero que estos son espacios donde también este semillero se puede dar a conocer, porque creo que son temas que son muy importantes y a veces son olvidados de los currículos de enseñanza de lenguas. Entonces, pues, pues quería comentarles, si ustedes desean realizar alguna propuesta de ponencia para alguno de estos eventos, pues yo estaré con las puertas abiertas, pues del profe Diego tiene mi correo, mi contacto, y pues yo también puedo colaborarles en todo lo que necesiten. Muchas gracias, profe Jonathan, por estar tan atento. También Nico quería comentar. Y te agradezco mucho. Bueno, digamos que en lo que correspondería a los logros del semillero, yo, como comenté en mi presentación, yo llevo muy poco, siento parte de este semillero, pero estoy muy de acuerdo con lo que menciona Jonathan, es que para mí uno de los mayores logros en sí del semillero es el existir y el brindar espacios de reconocimiento y también de, digamos, sí, como de reconocimiento y tratar de romper como ese paradigma que se ha dado a lo largo de la formación docente. Entonces, digamos, en mi caso personal, lo pongo desde mi propia experiencia, para mí fue bastante, eh, me alivió un poco, y digamos que fue un poco esperanzador el saber que existe un semillero entre la universidad que se enfoca en este tipo de temas, ya que se han dejado de lado por mucho tiempo y eso nos ha generado problemáticas. Entonces, para mí, el logro semillero es estar acá y ser, digamos, un espacio como el que estamos teniendo ahorita de reconocimiento y también donde estamos tratando temas que se han dejado de lado y de esta manera podemos, digamos,
impulsar un poco más lo que sería el proceso de enseñanza de las segundas lenguas. ¿Sí? Entonces, sería eso. Muchas gracias, Nico, tienes toda la razón. No había pensado en que a semilleristas nuevos podrían sentir como esa esperanza al poder encontrar un espacio en donde sus experiencias y sus ideas son bienvenidas. Entonces, me alegra mucho que te hayas sentido de esa manera. Y Dana también quería compartirnos su experiencia. Ah, vale, gracias. Yo también quería, digamos, agregar un poquito sobre el impacto que generamos también en otros. Yo he participado de algunas entrevistas, como mencionaba el profesor Ubaque, y bueno, creería que esa es una labor muy bonita porque es cómo llegamos a los demás, cómo nos compartimos nuestras experiencias, cómo nos comunicamos. Qué pena, profe, el profesor Diego Ubaque. Y bueno, creería que no es solamente dejar esto como aquí entre nosotros, ¿verdad? Sino que llevarlo a otras personas, incluso personas cuyas realidades están dentro de lo normativo, ¿sí? No solamente quedarnos entre nosotros, sino cómo vamos más allá, ¿sí? No solamente aquí también en la universidad, en la carrera, sino ver qué impacto generamos en todas las personas a nuestro alrededor, ¿no? Creería yo que eso es lo bonito también de este espacio y es un logro que creería que es importante resaltar, ¿no? Cómo estamos afectando los procesos educativos, a las personas que nos rodean y demás, y cómo estamos incluyendo este tipo de discursos y de reflexiones en las personas. Y ya, bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Dana. Y una última manito, Dani. Dani también quería comentar. ¿Me escuchan? Sí, súper, listo. Bueno, yo creo que uno de los principales logros también es, bueno, como lo comentaba Ana, no solamente pues que nosotros podamos abrir un espacio de charla y de reconocimiento y de reflexión, sino uno de los logros es que el profe Diego más que todo, lo digo, ha intentado como darnos a mostrar nuestros trabajos, darnos a mostrar pues todo lo que hemos alcanzado, las entrevistas de Dana y de Nicolás, las entrevistas que pues tú y yo también hemos tenido, las que él ha dado, me parece que es perdón. Me parece que es uno de los logros que ha sido grandioso poder pues dar a conocer desde nuestra perspectiva, desde nuestro intento de cambiar ciertas hegemonías, ciertos colonialismos de parte de la licenciatura. Es uno de los principales logros, ese como reconocimiento que hemos intentado alcanzar, simplemente pues con la voz de si se puede un cambio y si se puede lograr pues este cambio de ideas, de pensamientos. Entonces yo pensaría que es eso también. Perdón, es que he tenido muchos problemas con la conexión, entonces por eso no me pude ni presentar. Mi nombre es Daniel. No, tranquila. Nosotros, bueno, leímos tu presentación. Y bueno, sí, tienes toda la razón y concuerdo, pues, con lo que mencionaste. Bueno, podemos seguir con una siguiente pregunta también bastante interesante y bastante profunda, de cuáles han sido los obstáculos que hemos pues vivido, ¿no? Que hemos evidenciado dentro del semillero de investigación. No sé si, profe, quieras mencionar algo. Sí, pues digamos que en términos de obstáculos hay algunos más importantes que otros, pero me voy a retraer a lo reciente. Por ejemplo, creo que el tema de la financiación para los participantes de los semilleros ha sido un obstáculo y es algo que teníamos que mencionar porque es algo que no ha ido en detrimento, hay que ser muy claros, no ha ido en detrimento de la práctica de investigación o de la práctica de formación en investigación, pero sí nos cierra espacios. Daniel y Karen, por ejemplo, fueron aceptados para participar en ASOCOPI, la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés, en el simposio o seminario que tenemos este año en octubre. Lamentablemente tenemos la financiación solo para una persona y creo que hubiera sido importante que Daniel y Karen juntos hubieran estado allí. Sin embargo, como lo dije, en estos momentos estamos intentando crear una colaboración también, una red de colaboración con la asociación. En estos momentos el CERI ya tiene la documentación que fue enviada desde el CIDC
para poder iniciar estos trámites. Si se logran a futuro, pudiésemos llevar a todo el grupo, a todo el semillero, no necesariamente como presentadores, pero sí como participantes. Esto es algo que iniciamos recientemente y es algo que pues aún está en proceso, pero busca precisamente que estas cosas que han sido de pronto dificultades, pues dejen de serlo y se conviertan también en en unos mecanismos o en unos caminos, como lo decía Dani, no solo de visibilizar, sino también de participar en espacios desde otras lógicas, que es lo que nosotros intentamos. Lo mismo se está haciendo con Jonathan desde la Universidad Única. Estamos intentando crear otros espacios de participación. Creo que creemos que las dependencias de la universidad pueden articularse mejor para que nosotros, como grupo de investigación, podamos tener una participación más fluida y más visible dentro de la universidad como universidad pública que somos. Creo que para mí son estas las dificultades. O los obstáculos más que dificultades. Sí, bueno, tienes toda la razón, profe. Digamos que sí hemos enfrentado algunos problemas de ese tipo, tal como lo mencionas, pero igual, pues, en la medida de lo posible y desde lo que está en nuestras manos como estudiantes, pues vamos a visibilizar este tipo de situaciones con la intención pues, de que cada día y con cada semillero se reduzcan un poquito más, ¿no? No sé si en este caso Yeltsin o Ángel quisieran comentarnos cuáles han sido esos obstáculos dentro del semillero. Yeltsin, dale. Ok, pues no es algo nuevo, es algo que yo ya he dicho, el profesor lo ha escuchado y creo que también lo he dicho en otros escenarios frente a los conflictos que yo tengo con la investigación y tengo con la academia, ¿no? Como un espacio en el que de pronto a veces nos llenamos la boca hablando de visibilización, de transformación, de cambio, pero que muchas veces no son investigaciones que se traducen a una transformación de la realidad. Y porque muchas veces las investigaciones no se traducen en una transformación de los espacios en los que nos movemos, precisamente porque se quedan en discusiones abstractas, en círculos académicos que son o se podrían entender como una élite, ¿no? Entonces, frente a cómo se investiga, yo he tenido conflictos porque cuando investigamos con comunidades minorizadas, en caso con mi comunidad a la que pertenezco, a la comunidad transgénero, a veces vamos y empezamos a realizar prácticas extractivistas, extraer conocimientos, extraer experiencias, y de pronto a veces el investigador en su rol vertical no dimensiona lo doloroso que es para una persona hablar, por ejemplo, de cómo le echaron de la casa por ser trans, de cómo ha vivido la disforia de género en su cuerpo trans, y a veces no se imagina como el impacto que eso llega a tener en una narrativa y una como a contarte todo eso y abrirte a ese nivel personal para que luego pues el resultado de esa investigación se traduzca en un mérito académico que se presenta en una élite académica. Entonces, digamos que yo he venido con este conflicto desde siempre, digamos que de pronto lo que he intentado hacer en este semillero, lo que planteo y espero pues tener el apoyo para eso que hasta ahora creo que ha sido positivo por parte del profe Waque, Diego, es empezar a generar investigación, pero generar investigación no para que se quede en una élite académica y, ay, sí, qué interesante la investigación narrativa y decolonial, sino que en realidad la decolonialidad tiene que plantearse desde la transformación, desde los espacios comunitarios y desde las intervenciones pedagógicas, ¿no? Entonces, mi intención es esa, que mi proyecto, nuestro proyecto, el proyecto que realizamos con Ángel, pueda tener un impacto, pueda darse a través de una intervención pedagógica y no se vaya a quedar archivado en la biblioteca y de pronto con el reconocimiento que tenemos yo y Ángel de graduarnos, ¿no? Digamos que esos han sido mis conflictos con la academia, conflictos que creo que se viven dentro de los semilleros o que yo los vi y que pertenezco a un semillero precisamente de pronto con este planteamiento de querer transformar un poco eso y pues contar con la ayuda de las personas que están aquí en el semillero también para poder hacerlo. Sí, ¿puedo, Karencilla, hacer una cuña ahí? Eso que Yel menciona es importante. Yo creo que los procesos de coescritura nos permiten movernos en ciertas dimensiones, ¿no? Cuando nosotros intentamos precisamente hacer esa visibilización, creo que ese término también ha sido un poco problemático desde la modernidad en términos de lo investigativo. Muchas veces visibilizar implica representar, pero representar es un término tóxico, digámoslo de alguna manera, porque representamos desde imaginarios ya construidos y desde discursos también
muy estáticos. La intención de vincular otras lógicas, otros cuerpos, otras maneras de comprender y de formarse implica que sean ustedes quienes hablen de ustedes mismos en conversación con los otros. Lo que Yel dice es muy cierto, es así de pronto también un tema personal en cómo dejar la extracción, porque no importa que tú presentes la investigación como una conversación, que es lo que hemos intentado de alguna manera conversar con el otro, terminamos siempre produciendo individualmente, ¿no? Entonces yo converso contigo, pero quien produce el artículo soy yo y quien queda con el reconocimiento soy yo. Esos son temas que pues se están trabajando, que se están en movimiento, pero creo que son cosas también importantes. Y me lleva a mencionar una vez más lo que dijimos hace un momento. Es importante que nosotros logremos conocer cuáles otras dependencias de la universidad nos permitirían esa visibilización. Yeltsin y Ángel, por ejemplo, tienen voy a adelantarme un poquitico, un interés muy importante y válido en términos de, desde su práctica pedagógica, desde su lectura y su cosmovisión, proponer una cartilla o un trabajo materializado en términos de las violencias de género que pueda ser trabajado en la universidad y en otros espacios, porque no el distrito, que se pueda visibilizar desde su experiencia, sean ellas quienes puedan tener precisamente esa voz. Esos intereses deben ser articulados con las dependencias de la universidad. Entonces, si nos están escuchando, un correíto y díganos, nosotros acá les ayudamos a visibilizar, acá les ayudamos a producir, acá les ayudamos a imprimir, acá les ayudamos a moverse en otros círculos que nos permitan irnos del centro a la periferia, de la periferia al centro, que no seamos solo un grupo de personas interesadas, sino que es un diálogo con la comunidad. Creo que yo añadiría ese pedacito allí. Listo, mi profe. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos un background, un panorama general de los integrantes del semillero, de algunas de nuestras experiencias allá adentro. Y pues podríamos empezar con qué está realizando el semillero de investigación actualmente. Entonces, pues para contextualizar, bueno, para empezar con esta parte, la investigación que les mostrábamos, que les decíamos que hoy era el gran día, bueno, está a cargo de mi compañero Dani y yo. Se titula Embodied Femininities in Language Pedagogy, a study from two teacher to English language teacher experiences. Me ha costado memorizarlo. En español, feminidades encarnadas en la pedagogía de lengua, un estudio de las experiencias de dos profesoras de inglés. Bueno, de ahí, entonces, ¿de qué trata esa investigación? Pues digamos que intentamos mostrar, sí, como los resultados de lo que fue una investigación narrativa que realizamos en una universidad pública. Esta investigación narrativa pues justamente tenía la intención de como recoger experiencias de vida pues de dos docentes en especial, dos profesores de lengua de una universidad pública, y pues queríamos entender de ahí, bueno, menciona ahí cómo sus feminidades e identidades se encarnan a través de la pedagogía de lengua. Y esto básicamente quisiera decir cómo ese rol de género que ellas decidieron tomar o con el que se sintieron cómodas, termina teniendo un papel importante en la forma en cómo diseñaron su identidad docente, y todo esto a través del cuerpo termina también teniendo un efecto en la forma en cómo ejercen su pedagogía de lengua. Entonces es como un saltito entre el concepto de feminidades, luego cómo se relaciona con la identidad docente a través de las experiencias de encarnamiento, y luego su resultado en el proceso de la pedagogía de lenguas. En cuanto a cómo se llevó a cabo, pues intentamos recopilar pues una serie de entrevistas que la intención era que fueran abiertas, como para eso, como permitir la conversación, permitirle al participante expresar todo aquello que quisiera expresar y que no estuviéramos como guiados por una serie de preguntas bastante estrictas. Entonces, a través de esa conversación que surgió ahí, pues analizamos individualmente a cada una de las participantes y pues encontramos cositas bastante interesantes, como que los docentes realmente sí terminan encarnando, actúan esas feminidades,
y pues esto se hace evidente a través de los discursos docentes, como les mencionaba, que se encuentran en el entorno educativo, y de allí pues entendiendo que incluso hay, desde algunas formas hegemónicas de género terminó esta participante resistiendo a nociones, digamos que un poquito hegemónicas de la pedagogía de lengua. Entonces, bueno. De allí, ¿por qué? ¿Por qué realizar este trabajo? Bueno, digamos que lo que intentamos fue justamente visibilizar esa amplia gama de formas en que se puede performar la feminidad, es entender las feminidades desde una forma del plural, ¿no? Que hay más de una sola forma, desligándonos de esa única feminidad que se nos ha enseñado históricamente, bueno, cuestiones en cuanto a cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarse, y digamos que justamente visibilizar que esta no es la única, que sí, que puede que muchas personas ejerzan esta forma hegemónica, pero que no es la única, que hay muchas otras maneras de ejercer feminidad, de ejercer masculinidad o de ninguna de las dos. Y de allí, desde este entendimiento, poder proporcionar una nueva perspectiva de la configuración del rol docente, ¿no? Entonces, entender que el docente también se ve permeado por esta construcción de género y que luego termina teniendo una implicación en la manera en cómo se desenvuelve en el aula de lengua. Entonces, como mencionábamos, no, vuelve atrás, por favor. Es eso, entender identidad, pedagogía, corporeidad, género y pues esta relación, digamos, como con el mundo. Y pues justamente buscamos generar conciencia sobre la importancia de los estudios de género en la identidad docente de la lengua inglesa, pues digamos que dejar de lado esa visión que ve al profesor de inglés como ese vehículo de lengua que solo transmite esa lengua y más bien entenderlo en todo su esplendor y con todo aquello que lo permea. Y pues aquí tener una evidente incidencia en la manera en cómo un docente se construye a sí mismo y a su pedagogía. Ahora sí. Siguiente, por favor. Diapositiva. Gracias. Bueno, en este caso entonces yo les voy a hablar del marco teórico. Ya Karen sí ya pues nos contó un poquito sobre esto. Tenemos lo que son constructos teóricos como lo es género, feminidades, pedagogía en lengua y LTIs, significa Language Teacher's Identity, la identidad del profesor. Todos estos hicimos acá un bonito diagrama donde, bueno, hablamos que el género y las feminidades, pues el género y las feminidades tienen una problemática y es que han sido estandarizadas en una dicotomía. Entonces, se nos ha definido género totalmente, bueno, lo que es sexo, sexualidad y género de dos maneras. Entonces, sexo masculino y femenino. Entonces, todo lo que no encaje ya ahí no funciona, simplemente masculino, femenino. Sexualidad como homosexuales, heterosexuales, y manejamos lo que es el género, perdón, como masculino y femenino. Y toda esta dicotomía y todo este problema de dividir las cosas en dos nos da entonces que hay un discurso de polarización. Entonces, pues tú eres un hombre, se te dan unos imaginarios, como nos decía el profe Diego, se te atribuyen unos imaginarios, eres un hombre, entonces pues tienes que comportarte de determinadas maneras, tienes que ser fuerte, tienes que ser inteligente, tienes que ser audaz, si eres una mujer tienes que ser femenina, tienes que ser delicada, tienes que comportarte pues de determinadas formas. Y nosotros venimos a problematizar esto porque el género y las feminidades sobre todo se anclan a un espectro inmenso, que no simplemente va ligado a un sexo, que no simplemente va ligado a una sexualidad, sino que pues va construida a partir de la realidad de un individuo, ¿cierto? Entendemos que pues entonces el género no puede ser dicotomizado, como les estoy diciendo, sino que pues tiene que ser repensado. Y las feminidades, igualmente, que las masculinidades son muy diversas dependiendo de cada contexto y cada persona. Entonces, pues ahí ya tenemos estos dos primeros circulitos de abajo, que son género y feminidades. Vamos a la identidad del profesor, donde acá también hay una dicotomía con el profesor de lengua, porque se nos ha subestimado con los hablantes nativos. Entonces, pues, los profesores de lengua inglesa, en este caso, siempre se nos ha puesto como
la meta de alcanzar el lenguaje, el ser nativo, el parecer ser nativo, el tener ciertos aspectos de nativo, porque se cree que ellos son una autoridad cultural, son una autoridad en conocimiento gramatical, son una autoridad en todo lo que es el idioma. Entonces, pues hay autores locales como la profe Torres Rocha, que nos cuenta que esto hace que nos subestimemos nosotros como docentes. Entonces, uno ve por todos lados anuncios como Open English, bueno, perdón, X Academia, que maneja simplemente profesores nativos, como si ellos pues te fueran a garantizar un aprendizaje de la lengua. Y queremos ver la pedagogía como algo diferente, como algo que intenta romper estas colonialidades, que intenta pues ir más allá en lo ontológico y no simplemente ir ligadas a un aprendizaje gramatical, a un aprendizaje muy como superficial de la lengua, porque la lengua va mucho más allá. Y entonces pues queremos como dar esta nueva perspectiva. Y la pedagogía en lenguas también tenemos pues la problemática que ha sido manejada simplemente desde aspectos tradicionales. Entonces pues el inglés simplemente se basa en calificar lo que son habilidades, que también hablas, que también escribes en inglés, que también las habilidades principales del inglés, la gramática y todo esto que pues ya está pasando a un segundo plano desde hace mucho tiempo y que lo queremos ver como también desde la pedagogía se puede dar discursos de existencia, reexistencia y de enfrentarse a estos pensamientos que han sido muy hegemónicos y colonialistas. Y en el centro vemos lo que es embodiment, todo esto, la pedagogía en lengua, el género, las feminidades y nuestra identidad como docentes la presentamos a partir de nuestro cuerpo. Entonces, pues como nos decía Karen, lo principal acá es el encarnamiento. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en el contexto, pues lo que nos contaba Karen, hablamos con dos profesoras de la Universidad Distrital, eh, tuvimos fue lo que es recoger discursos de historias de vida, perdón, las historias de vida, pues es muy bonito porque nosotros somos seres que dependen de las historias, contamos nuestra existencia y nuestra existencia misma adquiere un significado cuando somos capaces de contar aquello que hemos vivido. Entonces, pues la recolección de datos fue a partir de entrevistas y recolectamos fue historias de vida. Siguiente, por favor. Entonces, pues acá ya les queremos presentar lo que fueron los resultados. Lo dividimos fue en tres topics. Uno que es la imagen materna, las narrativas del rol de género en las identidades profesionales. Bueno, entonces nosotros con nuestras dos profesoras, una fue Dana y otra fue Sandy, surgieron dos discursos. El tema principal acá fue la imagen materna. Entonces, por ejemplo, la profe Dana nos contaba que, voy a leer la cita, aparte de enseñarte, pues te puedo proteger, puedo estar contigo, puedo ser tu apoyo. Y eso es lo que, y eso creo que hace que se genere ese vínculo. Entonces, pues en esta parte, como ella percibe su rol de género en su identidad profesional, ella es una persona que se siente muy identificada con esta, digámoslo, normativa de una mujer materna, de una mujer cálida. Ella tuvo experiencias pues en cursos de preescolar, entonces nos contaba que para los niños, sentía como si fuera la madre para sus niños, entonces ella se sentía de esta forma cariñosa, de todas estas maneras de feminidad que pues muchas veces se podrían ver como hegemónicas. Sin embargo, cuando la presentamos a partir de la perspectiva de la pedagogía de lengua, vemos que pues usualmente se nos cuenta que un profesor debe ser alguien serio, alguien estricto, alguien que maneje las reglas, alguien que pues maneja hasta un condicionamiento muchas veces operante, que se le da al niño un castigo y un castigo y una recompensa. Sin embargo, pues ella con su forma de ser maternal puede llegar a contradecir todos estos aspectos de la lengua y puede llegar a romper estos estándares. Sandy, por otra parte, nos dice, bueno, voy a leer otra vez la cita, en cuanto a las mujeres, quizás porque se siente esa concepción histórica de que las mujeres somos cuidadoras, vamos a dar como ese sentimiento maternal con los estudiantes. En mi caso, yo no tengo hijos, entonces no sé qué tan maternal puede ser. Vemos que, al contrario de Dana, acá hay una desidentificación con ese rol asignado, con esa forma de ser mujer, con esa forma de representar su género. Sandy es una mujer que pues sí, cuando estábamos tomando las entrevistas, estábamos recapitulando todo lo que es la recolección de datos, nos dábamos cuenta que es una mujer que siente como que tiene que hacer esa lucha contra los roles de género.
Entonces, pues las narrativas de rol de género, vamos a ver que son muy contrarias. Hay una que se siente identificada y hay una que se siente pues como con ese choque en cuanto a lo asignado en su rol. Siguiente, por favor. Profe. Esa es diferente, ¿no, Danito? ¿No? ¿Es la misma? Espérame a ver. Sí, es la misma. Ahí. Ah, no, perdóname si sí era diferente. Es que no me había cargado. Ya. Listo. Qué pena. Entonces, pues, en nuestro segundo topic tenemos lo que es más allá del código, una narrativa de rol de género. En esta, pues, vemos que la profe Dana nos cuenta que más que parte de mi pedagogía, es parte de mi personalidad. Doy clases siendo una docente que no depende de la autoridad, sino del respeto. Ella, a partir de su identificación de rol de género como una mujer maternal, promueve lo que es una calidez. Entonces, pues, a mis estudiantes los hago sentir bien, a mis estudiantes los hago sentir como protegidos de mi parte. Esto genera que a partir de su género, ella cree unas relaciones que son horizontales con sus estudiantes y haya una autoridad a partir de su género, pero con unos roles de poder diversos. Entonces acá lo que interviene ya es como venir a establecer diálogos, venir a establecer lo que es acuerdos. Ella no es alguien autoritaria. Entonces acá es cuando vemos como una identificación de género normativa puede llegar a transformarse en algo que muestra discursos de resistencia, muestra discursos de cambio de pedagogía, cuando se pasa pues a partir de la práctica. Una profesora que se identifique con roles pues normativos puede llegar a cambiar lo que es una pedagogía, pedagogías que ya no son simplemente tradicionales, sino que vienen a generar posiciones horizontales de poder. Y Sandy, por otra parte, nos cuenta que pues en su narrativa de rol de género, entonces también es de mi rol de, oigan, esperen, ustedes son inteligentes, tienen mucho que aportar a otras chicas, así que por favor empiecen a practicar. Ella como profesora se ve como una promotora del apoyo y la comprensión, también pues los apoya, los comprende y los impulsa a ser mejores. Esta educación alienante se evita, pues entonces no es hablar o tomar el espacio de la clase de inglés simplemente como un espacio donde vamos a practicar gramática, donde vamos a practicar las habilidades que les comentaba, sino que pues vamos a hablar de otros temas. O sea, la clase de inglés también se pueden hablar en otras temáticas que busquen pues, no sé, generar una pregunta en las estudiantes, en este caso de ellas. Nos comentaba algo muy curioso acá, pues para hacer como un entre paréntesis, ella nos comentaba que habían chicas de su clase que les decían como, bueno, mientras estaban hablando obviamente todo en inglés, no, es que yo siento que yo tengo que depender de una persona, yo tengo que depender de mi marido, yo tengo que depender de un hombre, cosa que pues ella le chocaba mucho. Ya vimos que pues hay una desidentificación contra esto y ella aprovechaba su momento en la clase de inglés para, hey muchachas, dar discursos de empoderamiento para sus estudiantes. Entonces es algo muy, muy bonito, como todos estos roles pueden llegar a jugar un papel muy importante en la clase de inglés. Siguiente, ahora sí, profe. Ya finalizando con nuestra última temática, la pedagogía en lengua encarnada y las feminidades más allá de la norma. Entonces, bueno, voy a leer las dos últimas citas ya. La profe Dana nos cuenta, se sabe que la imagen cuenta en todas las profesiones y bueno, también en el tono de voz. Siento que uno como mujer es a veces más dulce, más cariñosa, la voz no sube tanto. Podemos ver entonces esta identificación de la que hablábamos al principio con normativas en cuanto a lo que es una feminidad y un ser mujer. Cuando ya pasamos esto a la pedagogía de lengua encarnada, ella nos cuenta que pues su vestimenta la hace identificarse como profesora, entonces ella se tiene que vestir de ciertas maneras, cumpliendo ciertos estándares, para que sus estudiantes como que no lleguen a generar pues como una identificación con ella, sino que pues la vean de una forma también autoritaria, perdón. Entonces pues esto de la vestimenta y la identidad a partir de la encarnación del embodiment, de lo que es presentarlo a través de mi cuerpo, nos juega otros roles de poder. Entonces, como les decía, ella es alguien que maneja el poder horizontal y acá vemos muy interesante cómo ella a partir de su vestimenta maneja estas hegemonías del poder. Entonces, pues, a partir de mi vestimenta, yo quiero vender una imagen, quiero decir, yo soy diferente a ustedes, sin embargo, pues, no se los hago entender directamente, sino que ustedes, pues, pasivamente lo van a entender. No hay discursos de regaño, no hay relaciones de poder autoritarias, sino que pues es una relación diferente. Y finalmente tenemos a Sandy como profesora de inglés, puedo decir,
voy a hacer un ensayo en inglés, aunque tengo ropa que lavar o oficio que hacer, ya que estoy estudiando, no puedo hacer las tareas del hogar, así que voy a hacer un ensayo en inglés. Lo que les contábamos, Sandy es alguien que maneja unas feminidades no hegemónicas, ella simplemente pues, sí, su rol de ser mujer no tiene que intervenir en su academia, porque para ella lo principal como mujer es ser una mujer académica, ir más allá, estar siempre pues en constante investigación, en constante aprendizaje, no tiene por qué sentirse pues ligada a estos roles que se les asignan. Entonces es muy interesante. Y ya la última como conclusiones. Bueno, pues nosotros principalmente queremos dar a entender que no estamos juzgando, no estamos encasillando si hay formas correctas o incorrectas de ser mujer, sino que simplemente todas estas feminidades que se pueden llegar a presentar en el aula, a través de la pedagogía de lengua, nos pueden llegar a dar maneras de reexistir y de revivir, como nos dice Catherine Walsh, nos da lo que es, a partir del cuerpo, presentar una resistencia. Y en consecuencia, pues se observa que no hay que enfocarnos en habilidades estandarizadas, sino que pues hay que expresarse como es uno como docente. Hay docentes que pues se pueden llegar a sentir lo que es una identificación con roles hegemónicos, como hay docentes que no, y la individualidad, el contexto, el pensamiento, el género, define las particularidades de estas docentes, que son formas hermosas y bellas de existir. ¿Listo? Eso sería todo por parte de nosotros. No sé, Karencilla, si quieres agregar algo. No, yo creo que ya mencionas. Puedes hacerle, para hacer la transición antes de seguir con Jelsin y con Ángel, les voy a hacer como una preguntita pequeñita que creo sería importante responder o hacérsela a ustedes para que quienes nos escuchen también se den una idea. ¿Hay algún propósito personal que ustedes hablan de la noción de embodiment, de encarnar en lo pedagógico lo que somos? Obviamente podemos llevar esto a una pregunta de investigación. ¿Hay algún propósito personal que encarnen ustedes también desde esta propuesta de investigación, que quieran desde lo que ustedes son como personas, como individuos, mostrar o entrar a comprender por qué hay feminidades que se encarnan en lo pedagógico, entendiendo que la pedagogía hasta este momento se ha conceptualizado siempre desde una lógica pues muy individual, muy positivista en entender lo epistemológico como una simple transmisión de conocimiento, y de allí que la epistemología simplemente sea la transmisión de prácticas educativas que no entran a dialogar con los cuerpos y mucho menos con nociones como la de la feminidad. Pues voy a hablar por mí. Creo que digamos que mi intención personal al trabajar en el tema de feminidades, pues correspondía justamente a ese propósito de intentar dar reconocimiento a esos estudios de género. Digamos que siguen la idea del carácter performativo y de entender cómo cómo se desligan esos comportamientos que entendemos a veces como fijos o que solíamos entender como fijos, asignados a nuestro sexo al nacer. Y esa intención de entender que no debe ser así, que hay muchas otras maneras de ejercer el género, independientemente de con qué sexo hayamos nacido. Era como la intención principal. Y durante el desarrollo pues del trabajo de la investigación, pues comenzamos a entender cómo si termina esa lección y ese carácter performativo del género termina entendiéndose tomando un rol importante en esa forma de ejercer la pedagogía. Para mí fue un hallazgo impresionante. Yo creo que muchas otras personas y hay muchos autores que ya habían logrado ese proceso de entendimiento, pero cuando yo llegué ahí, pues fue increíblemente importante y desde allí es que pues empecé incluso a ser más consciente de por qué y del porqué de algunas de mis acciones dentro del aula y cómo se terminan viendo relacionadas con la manera en la que yo decidí ejercer mi género. Súper, me encanta. Listo. Karencilla, podemos hacer entonces transición para irnos moviendo con la segunda experiencia.
Listo. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a Yeltsin y Ángel, que también han estado trabajando en un proyecto enfocado en temas de género. Y pues bueno, van a ser ellos quienes nos presenten más que todo qué es lo que han estado haciendo. Entonces, bienvenidas y la palabra es suya. Dale, muchas gracias. Nuestro proyecto, como lo acabas de mencionar, está enfocado también en temáticas de género. Nuestro proyecto, dentro de lo amplio que puede ser el género, se enfoca en identidades queer o identidades disidentes de género, si quisiéramos hacer una medio traducción. Entonces, no está tan avanzado como el que nos acabamos de presentar y de hecho les felicito. En nuestro caso, pues apenas hemos llegado hasta el planteamiento metodológico y pues nos queda todavía un gran trabajo de campo por delante. Entonces voy a darle la palabra a Ángel. Antes trato de traducir el nombre de nuestro proyecto: Identidades no normativas en la clase de lengua del binarismo de género hacia las pedagogías transformadoras. Entonces, Ángel, puedes empezar. Dale, gracias. Vale, entonces, pues, como ya le dijo, el trabajo está enfocado en la parte de género. Digamos, el por qué nosotras elegimos trabajar sobre este tema y específicamente como disidencias de género, pues bueno, por nuestra experiencia de vida, a partir de que somos personas trans y que hemos pasado por diferentes contextos académicos institucionales, hemos pasado por el colegio, por la universidad y también hemos estado en el otro lado como profes practicantes de lo que es ser un docente, en este caso una docente transgénero, en una institución educativa pública. Entonces, como estas perspectivas, aparte de otras cositas que también son muy importantes para nosotras, que nos hemos podido llegar a dar cuenta en los espacios académicos, pues que nos han hecho, como decir, como o nos ponemos la camisa nosotras y tratamos de hacer algo, o si no es esperar a que se siga reproduciendo el academia generando conocimiento trans sin tener a las personas trans acá adentro. Entonces partíamos de nuestras experiencias de vida. Entonces, digamos que nosotras llegamos a la universidad distrital, como decía Yeltsin anteriormente, pensando que una universidad pública, un lugar donde el discurso de la libertad, de el crear tu personalidad, está como muy arraigado, que una pensaba como parce, voy a llegar a un lugar seguro. Sin embargo, nosotras terminamos llegando a este lugar, terminamos pues conociendo personas que tal vez sí nos aceptaban, profesores que nos apoyaban, pero asimismo compañeros y profesores que solamente se preocupaban como por lo que ellos sabían y no les importaba de pronto si te estaban ofendiendo, si estaban siendo, ¿cómo se dice? Perdónenme, violentos con nosotras. Entonces pasamos por diferentes experiencias violentas con compañeros, por ejemplo, que trataran de invisibilizar cómo nos identificamos o que no reconocieran cómo nos identificamos porque para ellos pues no era lo correcto. Así de simple, es como en la Constitución dice que yo puedo tratarle como usted nació, entonces pues bueno, nos vamos a quedar en eso. Entonces para nosotras eso siempre significa un reto porque es como, porque mi sentir no es suficiente para ser respetada. Entonces una se tiene que empezar a formar que entonces en lenguaje, que entonces en género, que entonces en biología, en un montón de cosas solamente para una validar en frente de compañeros que no te quieren respetar y también de profesores que de pronto pueden llegar a ser como un factor de, no sé, como exclusión hacia uno en esta parte educativa. Digamos que pues con el trabajo hemos tenido como que recoger experiencia de otras personas, pero entonces estas experiencias ya están como más enfocadas, un poco es como el colegio, esas experiencias en el colegio. Sin embargo, también nosotras, ya estando del otro lado, como las profes docentes en una institución educativa, nos damos cuenta de que estos lugares no están preparados tampoco para recibir la UNA. Primero, no están abiertos para recibir la UNA. Si una llega allá es como por milagro, en este caso fue porque, pues bueno, las prácticas institucionales y pues que, bueno, sí teníamos que sí llegar, porque pues el profe pues no lo tenía que garantizar, ¿no? Pero entonces de que nos damos cuenta, de que una llega y una empieza a disruptir con el espacio y con las personas que están en este espacio. Ya sea desde que uno entra al colegio, es como pues hay un celador, si te reconoce chévere, si no pues es como, ah bueno, siga señor. La persona de pronto de aseo general, si una necesita como, oye, no, ¿qué pasa esto en el salón? Tengo que hacer como, sí, claro, sí, señor, o pues, cosas por el estilo.
pues de pronto son como cosas en las que las personas no están tan familiarizadas, pero que sin embargo eso tiene una repercusión en la psique de una. Entonces, pues sí o sí eso le termina como que generando abrumamiento, cansancio, como hasta fatiga, por cosas tan sencillas como el trátame de tal forma. Y más allá, entonces, ya que no estamos hablando de las personas como terceras en la institución, como el celador o la chica del aseo, sino que en este caso de pronto tenemos que tratar con más profesores, tenemos que también tratar con coordinadores, tenemos que tratar con directivos y también tenemos que tratar con padres de familia. Una se da cuenta de que en estos lugares, pues los estudiantes son las personas más abiertas a recibir la una. De pronto al inicio existe también como esa disrupción, como ese enfrentamiento de, profe, ¿usted qué es? Yo no sé qué, eh, ¿por qué te ves como una mujer? Cosas por el estilo. Sin embargo, pues entonces una puede llegar a dialogar con los estudiantes de una forma mucho más sencilla que de pronto con un profesor o un directivo que le está diciendo usted por qué está influenciando a los niños y que todo eso se puede convertir como entonces en un problema para una por el simple hecho de que de expresar la persona que yo soy. Básicamente que todo el mundo tenemos derecho a eso, ¿no? A ser, expresarnos y asimismo pedir pues ese reconocimiento. Entonces, bueno, también otra experiencia como que nos causó como un poco de conflicto fue como, Jelson ya lo había comentado, la apropiación que puede existir de pronto de los discursos, de las experiencias de vida que nosotras tenemos, tanto en los círculos académicos, como pues también de pronto como conflictos que pueden haber en otros espacios. Por ejemplo, para pues empezar el desarrollo de este trabajo, estábamos con otro profe que él nos decía cómo es que ustedes no pueden incluir su experiencia de vida, porque si ustedes incluyen su experiencia de vida, entonces pues esto va a ser una investigación que va a estar viciada, entonces no va a ser objetiva los hallazgos. Entonces eso pues nos generaba como conflicto porque también digamos una experiencia que pasó en el colegio es que fuimos a dar una charla sobre sexo y género. Y las profesoras decían es que nosotros porque vamos a escucharlas, porque vamos a escucharlos, si no son expertos. Y uno dice como parce, entonces, ¿quiénes son los expertos? Los expertos son las personas que llegan, nos preguntan qué es lo que nos ha pasado y sacaron un artículo académico y entonces ellos son expertos. Pero nosotros que llenamos toda esa parte, no podemos opinar, no podemos decir, no podemos enunciar nada, porque entonces no somos expertas, porque pues no somos académicas, porque no hemos hecho el mismo proceso que ellas. Entonces eso es como que algo que nos dice como pues parce, sí o sí toca como generar conocimiento trans desde las trans, no tomándonos las voces, sino enunciando lo que nosotras conocemos y con el respaldo de otras experiencias que de pronto han sufrido discriminaciones que no conocemos y que podemos, como se decía en la cartilla, que es como nuestro objetivo al final, poder dejar eso, no solamente como para una clase de ELT sin discriminación, sino que se puede como también tratar de, de utilizar en diferentes asignaturas también, porque es que son cosas desde como te saludo a cosas que te digo como, ahí la pareja, en vez del novio, la novia, por ejemplo. También otra de las razones por la que pues, decidimos realizar esta investigación, está en proceso, es por la importancia que nos damos que tiene el lenguaje. Como estaba hablando antes, pues el lenguaje tiene como un impacto psicológico muy grande, aparte de que desde el lenguaje nosotras nos enunciamos, nos representamos y pues asimismo nos damos cuenta de que como el lenguaje, cultura, género, todo esto está muy de la mano, pues entonces yo me represento de una forma, más las personas pueden que no me asuman así. Entonces ese lenguaje se puede convertir ya sea como en discriminación, en cerrarle las posibilidades a las personas, en violencias. También el lenguaje puede convertirse en lo contrario, en una oportunidad para hacer inclusión con personas pues, que han estado segregadas. Y ya les voy a leer el objetivo que tenemos del trabajo, que dice confrontar
prácticas pedagógicas que reproducen violencias basadas en género y la normativización de las identidades de los estudiantes queer del programa en formación inicial de inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, cuando hablamos de estas prácticas pedagógicas, no después de los espacios de práctica, sino estamos hablando como tal de lo que nosotros como profes podemos llegar a hacer dentro de un salón de clase, ¿no? Entonces, ya sean los discursos que tenemos, cómo nos relacionamos con los estudiantes y también los materiales con los que nosotros podemos llegar a las clases. Entonces, cómo hacer un material, cómo tener un discurso en el que yo no discrimine o no ataque sin darme cuenta a poblaciones que pues ya vienen históricamente, ¿no? Discriminadas, marginalizadas, y que pues lo que decíamos es como personas trans en academia no hay. ¿Y por qué no hay? Porque es que ni siquiera pueden terminar el bachillerato. ¿Y por qué no terminan el bachillerato? Porque pues es un espacio muy violento, y una persona si está en un espacio violento, pues obviamente no va a terminar un proceso de formación, porque si psicológicamente estás mal, ¿cómo vas a aprender? Si estás en un lugar donde te están tratando mal, donde no se te está, pues también se te está subestimando, donde no se te está dando la oportunidad de crecer, donde solamente se te están como criticando cosas que tú dices como, pues, güey, sí, pero es que eso no es mi conocimiento, no es todo lo que yo puedo llegar a hacer. Bueno, y ya seguimos con Jelly, que ella va a hablar de lo que nos hace falta. Gracias, Ángel. Entonces, vamos a como contarles brevemente un poco qué fue lo que pasó en la construcción del marco teórico o del estado del arte o revisión de la literatura. Aquí hay problemas con nomenclatura, entonces, bueno, revisión de la literatura. Básicamente lo que pretendíamos evidenciar en esta construcción teórica era mostrar esas intersecciones entre género y enseñanza de lengua, ELT, English Language Teaching, enseñanza de inglés como lengua extranjera. Entonces, por un lado tenemos la construcción de género, entender que el género pues parte de un sistema binario que separa el sexo del género y los construye como en dos únicas posibilidades, de ahí la palabra binaria, y por el otro lado tenemos educación para el aprendizaje o la enseñanza del inglés. Entonces, de la parte del género nos salieron como unas nociones o unos constructos teóricos sobre los que empezamos a profundizar un poco. El primer concepto, pues, es violencias basadas en género, que se conceptualiza un poco más desde lo institucional, desde resoluciones, desde lo que han propuesto organismos internacionales sobre cómo entendemos la violencia de género y que ya no solamente es una violencia que repercute en las mujeres cisgénero, sino que también empieza a repercutir en otras identidades que, dada su identidad o su orientación sexual, empiezan a sufrir esas violencias por no estar en ese sistema precisamente binario y los roles de género que se esperan de ese sistema. También conceptualizamos un poco la normativización de identidades, cómo los contextos, especialmente los contextos escolares, sirven como un espacio para que se reproduzcan las violencias, para que a través de esas violencias te formen como un sujeto o formen tu subjetividad como una persona heterosexual, como una persona cisgénero, como una persona que no puede salirse de esas normas y que si entonces te empiezas a salir, pues van a empezar las discriminaciones y otras formas como de castigo. También problematizamos el concepto un poco de identidades queer. Identidades queer, digamos que hemos tratado un poquito de desligarnos de esa sigla LGBT y es una posición política que tenemos, que es de que esta sigla LGBT que siempre escuchamos en los estudios se presenta como una categoría universal que agrupa personas que son iguales. Las personas y las poblaciones que pertenecen a esa sigla LGBT no son iguales, son personas diferentes. Las experiencias de vida de las personas trans son muy diferentes de las experiencias de vida de las personas homosexuales y bisexuales. Y digamos que cuando en esos intentos académicos y sociales de política pública de agruparnos en esa sigla, empiezan a haber muchas rupturas porque precisamente un hombre gay no puede hablar por mi experiencia de vida trans, yo tampoco puedo hablar por sus experiencias como chico homosexual, ninguna de acá creo que podemos hablar por las experiencias de vida de una persona intersexual, entonces digamos que por eso estamos como con esa lucha de tratar de dejar de usar esa categoría como tan universal y hegemónica, o por lo menos que se utiliza de esa manera de lo LGBT. Eso por el lado del sistema binario sexo-género y ya después un poco acá pasando a lo de ELT, tratamos de abordar las relaciones entre género y enseñanza del lenguaje, la producción académica que se ha dado dentro del doctorado institucional en el énfasis de ELT, pues nos dio como un bagaje bastante amplio sobre cómo es que se han empezado a discutir estas relaciones. También
problematizamos un poco el tema del currículum y ELT, digamos que lo propusimos en inglés como Gendered ELT Curriculum, pero acá pues en este caso no sé si se pueda traducir como currículo generalizado de enseñanza de lenguas. Entonces es mostrar cómo dentro de los materiales, dentro de las prácticas pedagógicas, dentro de los discursos, las relaciones entre profesor-docente, pues precisamente hay unas connotaciones y unas implicaciones con el género y cómo a partir de ahí se producen las relaciones de poder pues iguales o desiguales o que invisibilizan las realidades de alguien. Y por último, acá empezamos también a hablar un poco de pedagogías queer. Pedagogías queer entendidas como pedagogías un poco transformadoras que desde lo que leímos no solamente le apuntan como a reivindicar o no sé si reivindicar, pero como desnormativizar esas concepciones de género, sino también otras concepciones como la de raza, de discapacidad, que usualmente pues hacemos apelación a comunidades minorizadas y que estas pedagogías transformadoras pues le apuntan precisamente a no un discurso de inclusión, de venga, te incluyo porque eres diferente, sino a romper todas esas barreras estructurales que en los ambientes educativos producen precisamente la discriminación. Eso por un poco, con estas dos grandes categorías empezamos como a notar esas intersecciones entre género y el tipo, pues que la relación, como ya lo mencionó un poco Ángel antes, es muy clara, ¿no? Por un lado está la cultura, el lenguaje, el género hace parte de la cultura y evidentemente el género va a ser parte constitutiva no, el lenguaje va a ser parte constitutiva del género y pues obviamente como profesores de lengua vamos a tener un rol importante ahí. Y por último, para contarles un poco sobre el marco metodológico o qué es lo que nos proponemos para los siguientes meses de trabajo de campo. Digamos que el enfoque con el que queremos investigar, ya lo mencionamos, queremos apuntarle a una intervención pedagógica, a construir algo y que no nos quedemos meramente en lo abstracto. Entonces, por eso elegimos un método de investigación que creo que se alinea con ese propósito, que es la investigación acción participativa que nos propone Fols Borda. Y pues que a partir de ese enfoque de investigación, pues que tiene diferentes fases, documentar, luego de documentar, hacer un diagnóstico, luego de diagnosticar, entonces proponer la intervención. Pensamos hacer todo esto pues en el programa inicial al que pertenecemos en la Universidad de Cital con participantes precisamente de nuestra carrera o de nuestro proyecto curricular que tienen experiencias de vida o trans o experiencias de vida siendo de una orientación sexual no hegemónica. Entonces, pues al participar con esas personas, pues queremos empezar primero, documentar el contexto, documentar como un poquito el background de la licenciatura, mirar qué tanto se ha trabajado sobre esos temas o no. Después con los participantes empezar a construir unas narrativas, a través de esas narrativas que son un insumo, empezar a ver como qué problemas o qué oportunidades hay para empezar a construir esa cartilla que queremos construir. Luego de que se identifiquen como esos puntos en los que se necesita trabajar, pues pensamos hacer grupos focales, que no sé si la palabra más adecuada sea como talleres, para empezar a proponer qué debería tener esa cartilla que queremos construir. Y bueno, una vez pues la cartilla tenga como que sus lineamientos, podamos entonces empezar a socializarla en diferentes espacios de clase, en espacios de práctica, en espacios de pedagogía, y pues que esta cartilla se dé a conocer y que quede como un recurso valioso pues para los profesores y profesoras de la universidad que están en nuestra carrera o también pues que puedan empezar a socializarse en otros contextos como nos comentaba el profesor Diego. Bueno, creo que eso sería todo, más o menos, creo que acabo de anunciar aquí, la apuntamos y más o menos cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso sería, no sé si tengan preguntas o inquietudes. Una reacción, Yel. Yo creo que me parece hermoso que conceptualicen precisamente, me devuelvo un poquito antes de pasar a Nico y a Dana, sé que estamos cortos de tiempo, pero el empezar a pensar los currículos desde la categoría de gendered y gendering, ¿no? Que son dos términos que usamos en inglés precisamente para hablar del género, como gendered and gendering, y empezar a pensar de pronto, y eso es algo que conversaremos más adelante con ustedes, empezar a vincular otras teorías más locales. Creo que ustedes han leído a la profe Alanis, y la profe Alanis Bello también trabaja la noción de lo queer, pero en español, C-U-I-R. Sería importante de pronto, y me siento aquí como en sesión de tutoría, pensar en lo queer, también como lo que ella dice, como esa categoría bastarda que propone una fragmentación absoluta de lo que también es queer en inglés. Es como por qué ese bilingual mindset para comprender. Y me parece muy bonito que empecemos, que ustedes empiecen obviamente a pensar en el producto que creo yo es el resultado tangible de esas experiencias que ustedes nos contaban al principio. Entonces, más que una pregunta, es una reacción. Y bueno, esperemos que esto marche y tengan ustedes también una
un resultado pronto para que también lo podamos compartir en los espacios que nos han abierto. Sería importantísimo llevar esto al programa radial que tuvimos en la UT para que conversemos ya, digamos, en vivo con otras personas que también nos pueden dar una opinión. Me parece muy bonito el ejercicio. Gracias, profe. Listo. Bueno, habiendo escuchado ya a Yeltsin y Ángel, excelente, digamos, conceptualización teórica de lo que tienen hasta el momento, me parece excelente. Y bueno, para no extendernos más, le damos la bienvenida también a Dana y Nicolás, que nos van a contar qué es lo que han estado haciendo hasta el momento. Bienvenidos. Dale, te agradezco muchísimo. Entonces, profe, gracias. Ok, entonces, con mi compañera Dana, hemos estado trabajando en nuestro proyecto, digamos que al ser nuestra integración tan reciente, no tenemos, digamos, un avance tan alto como el de nuestros compañeros, pero lo hemos ido construyendo y lo vamos a ir nutriendo a lo largo de, digamos, de estos meses. Entonces, bueno. Como mencionamos, nuestro principal interés es la investigación con perspectiva de género y digamos que aterrizándola un poco más en la disforia de género, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos buscar, lo que queremos evidenciar y lo que queremos proponer es, digamos, una solución respecto a el proceso de, digamos, de autodescubrimiento que las personas vivimos a lo largo de nuestra vida, ya que nuestras identidades nunca van a ser estáticas y siempre van a estar en constante, digamos, cambio y movimiento. Entonces, lo que queremos es cómo esa transformación, digamos, enfocada más en la parte de género, esa gender dysphoria, digamos que dificulta y obstaculiza, perdónenme, el proceso de la enseñanza, ¿sí? Del aprendizaje, porque digamos que se ha dejado muy de lado, como mencionábamos en nuestra presentación. Dejado de lado mucho esto y con mi compañera Ana lo que queremos es aterrizarlo y, digamos, elaborar una propuesta, digamos, de que esta investigación sea fructífera y que no se quede como mencionamos acá en la academia. ¿Me podrías pasar, mi profe, por favor? Ok, vale. Gracias, Nico. Y les quería comentar entonces ahora un poquito de acerca de qué hemos desarrollado como nuestra investigación, qué cositas hemos hecho. Y bueno, básicamente estamos recolectando información a partir de entrevistas, de literatura acerca de estos temas. Nos estamos intentando documentar mucho, ¿sí? Porque precisamente no somos personas que hayan experimentado la disforia de género. Sin embargo, creo que no tiene por qué ser un tema ajeno a nosotros. Creo que igual podemos documentarnos, saber sobre esto, entenderlo y más que todo preguntarnos, ¿no? Ese querer saber, esa espinita, es muy importante para comprender precisamente a estas personas y a estas realidades que sí lo viven y qué podemos hacer nosotros desde nuestras realidades para, digamos, trabajar con estos problemas, con estos inconvenientes que se están presentando alrededor de estas ideas normativas alrededor del género. Entonces, pues bueno, hasta el momento hemos desarrollado una entrevista, la hicimos con el profe Jonathan también, nos acompañó en esa sesión. Estuvimos hablando con una compañera, una amiga de nosotros, acerca de su experiencia de vida, de cómo se percibía a sí misma, precisamente esa relación con su corporalidad, ¿verdad? Cómo experimentó su vida cuando tuvo que tener un choque con el mundo porque se le vino encima, digamos que esta forma de juzgar que tienen muchas personas al salirse de la normatividad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estamos analizando diferentes fuentes de información, no solo las entrevistas, también leyendo mucho respecto al tema, estamos construyendo un artículo porque queremos dejar un trabajo significativo, un trabajo muy valioso que le ayude a las personas primero a saber sobre estos temas, ¿no? También, que es nuestro objetivo principal, que el problema se evidencie y también, bueno, a saber cómo se refleja esto precisamente dentro de las identidades docentes, ¿sí? Cómo nosotros nos construimos como profesores a partir de nuestros cuerpos y nuestras identidades, nuestros géneros,
y por qué es esto importante y por qué debemos hablarlo. Creo que ya puedes continuar. Perfecto. Y bueno, aquí podríamos abordar un poco lo que sería la justificación, ¿sí? De nuestro, digamos, de nuestra línea investigativa acá dentro del semillero. Entonces, bueno, como Dana y yo mencionamos en nuestra presentación, digamos que a lo largo de la carrera, de nuestra formación como docentes, hemos enunciado bastantes, digamos, situaciones desde nuestras propias identidades no normativas, por lo que siempre se nos había hecho curioso que, digamos, en la academia siempre se enfoque más en la parte académica y se dejen todos estos temas atrás, en el background, cuando evidentemente son necesarios y evidentemente necesitan ser trabajados, ya que nos generan muchas problemáticas, que es lo que estamos, digamos, investigando y queremos una mejor educación a partir de esto, porque digamos que como docentes siempre debemos investigar y siempre debemos estar muy muy actualizados, podría ser la palabra, de lo que sucede en, digamos, en los contextos educativos. Y estos temas de género, claro que se trabajan en las aulas de clase. Tenemos niños que están viviendo sus procesos, tenemos adolescentes que están viviendo sus procesos, tenemos incluso profesores que están viviendo sus propios procesos. Entonces, digamos que la justificación aquí es que no podemos decir que vamos a solucionar todo con un artículo investigativo, con investigación, sería algo utópico, ¿sí? Pero entonces lo que buscamos es, digamos que ya sembrando una semilla de la, digamos, de la duda, podríamos decirlo de esa manera, es como que con esta publicación y con esta investigación queremos como que la gente, que llegue a la gente y que se sienten y digan, bueno, disforia de género, ¿qué es esto? ¿Esto cómo me afecta? Ah, acá dice que me afecta de esta manera. He vivido procesos de disforia de género, entonces ahí las personas van a empezar a investigar y van a empezar, digamos que a ser más conscientes de esto en sus propios contextos, por lo que digamos que no vamos a ser los superhéroes de que van a solucionarlo, pero digamos que se va a sembrar algo que va a ser significativo de aquí a un futuro, a mediano o a largo plazo, es lo que digamos el objetivo. Y acá podríamos ya continuar, mi profe. Vale, profe, ¿nos cambias la diapositiva, porfis? Y ok, entonces para finalizar, hablar un poquito de qué es lo que queremos lograr en este proceso, ¿no? Y pues básicamente queremos generar, digamos, una reflexión respecto a estos temas, que haya comunicación precisamente alrededor de esto, que podamos entender cómo afecta esto a los profes que estamos aquí en formación, los profes que ya están ejerciendo, y que obviamente el día de mañana estarán en las aulas, ¿no? Como es importante lo que mencionaba Nico, de que estos profes se encuentran en las aulas con chicos que están viviendo también sus propios procesos, y que es esencial que conozcan de estos temas, aunque no los experimenten por sí mismos, para saber cómo dar lugar a estos espacios, ¿no? A que no sigan reproduciendo violencias contra otras personas, ¿verdad? Y bueno, también considerar que la identidad en general es súper importante, tanto de estudiantes como de docentes. Es importante que nos comuniquemos como seres humanos, ¿verdad? Porque en el aula nos estamos encontrando como personas. Entonces, bueno, no dejar esos temas de lado, ¿no? Considerar que hay muchos elementos que nos forman como personas y que no deben sacarse del aula y solamente limitarnos como al sector académico y ya está, ¿no? A un lineamiento súper estricto. Y bueno, ya esperamos seguir avanzando en la investigación, en estos procesos de reflexión, para tener más material, por supuesto. Muchas gracias. Yael, ¿tú tienes un comentario? ¿Tienes una pregunta? Y una pregunta, pues no sé, o sea, es que me causa curiosidad algo, y es, digamos, el tema de que para nosotras como personas trans, el concepto de disforia de género está muy atado como al conflicto que tienes con tu corporalidad y el abordaje que se hace desde el campo de la medicina para tratar de sobrellevarlo, de tratar de que puedas tratar de tramitar todos los sentimientos que produce la disforia de género, pues el abordaje es completamente patologizante, es que tienes un trastorno y ya, y eso es lo que te ponen en tu historia médica. Entonces me parece como curioso cómo se interpreta o cómo se conceptualiza la disforia de género
pues desde la perspectiva que ustedes lo están haciendo, no sé si sea desde las humanidades o si sea desde la misma medicina, pero sí tenía como curiosidad como desde dónde se están parando para abordar el concepto de disforia de género. Nico, Danita, ¿alguna reacción? Sí, 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 por supuesto. Bueno, digamos que durante nuestro constructo de teórico, el que hemos ido desarrollando sobre la disforia de género, digamos que estamos tratando de abordarlo de una manera cuidadosa por todo lo que tú nos mencionas. Entonces, que digamos que al momento de aterrizar esto, nosotros lo tomamos desde un poco las humanidades, lo podemos decir, entonces decimos que o sea, con respecto a nuestro marco y a lo que hemos construido, la disforia de género se interpreta como todos esos procesos en los que tú rompes con esa heteronormatividad que se te es impuesta, del el binarismo también que se te impone al nacer. Entonces, digamos que en este preciso instante, lo que te digo, lo abordamos un poco desde las humanidades, pero digamos que seguimos por esa línea y seguimos haciendo como un constructo teórico un poco más sólido, lo que te comento. Estamos, digamos, ahora poniendo las piedritas porque llevamos nuestra incorporación es bastante reciente, entonces sería eso. Dale, gracias, Nicolás. Bueno, siendo así, pues les agradezco mucho a todos pues, por estar presentando aquí sus avances. Igual les deseo muchísimos éxitos de todo corazón para que sigan progresando en ellos y cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa en las que les podamos colaborar como amigos, pues aquí cuentan conmigo para cualquier cosa. Y bueno, ya agradeciendo tanto a ustedes como a todas las personas que nos están escuchando en este momento, pues queremos dejarlos con nuestra página web si quedaron interesados en el semillero, en cómo funciona, en los integrantes, quieren contactarse, quieren contarnos alguna propuesta, pues bueno, en este momento el profe Diego nos va a presentar nuestra página web. Les voy a robar entonces 5 minuticos más, simplemente para contarles que hemos recibido como la oportunidad de compartir ya desde un medio digital lo que somos. Vamos, si nos quieren buscar, vamos a ver cómo nos buscamos nosotros acá. Nos pueden encontrar como comunidad.udistrital.edu.co/incompra/ o simplemente desde cualquier buscador colocan Semillero Internautas Contextos y Prácticas Universidad Distrital y van a poder encontrar precisamente como la ubicación de nuestra página. Tenemos un menú muy sencillo que hemos venido construyendo desde hace muy poco. Tenemos una pestaña en donde nos presentamos como semillero. Tenemos una pestañita que habla de las investigaciones, que es lo que estamos compartiéndoles hoy. Tenemos unos resúmenes muy cortos en donde colocamos el título, una manera de resumen y quiénes son los autores del trabajo, lo que les compartimos hoy acá. Y tenemos otras pestañitas que tienen que ver cómo contactar al semillero. Pueden encontrar 4 vínculos, digamos, de correo electrónico. Uno que es el semillero directamente. Tienen mi correo, el correo de la profe Pilar y el correo de Karen, que son las semillas. Si necesitan un correo en particular, pues nos contactan y también les podemos suministrar ese correo por si quieren hablar con Ángel, con Yel, con Nico, con Dana, con el profe Jonathan, es simplemente que nos lo soliciten. Tenemos una pestañita de cómo postularse. En estos momentos, lamentablemente no alcanzamos a hacer la vinculación de nuestros 2 últimos miembros, André y Carla, que espero nos estén escuchando. André es un compañero transgénero también de primer semestre. Carla es una estudiante también de 4º, 5º semestre que también se mueve en los temas de raza. Van a estar entrando muy pronto y van a verlos en la página web. Acá tienen como unas instrucciones muy pequeñitas de cómo presentarse. Muchas veces hay 2 modalidades, la invitación que se hace directamente por alguno de los miembros, en este caso directores, o por alguna convocatoria abierta que muy pronto vamos a tener
una convocatoria para la comunidad en general. Tenemos una pestañita en publicaciones que esperamos muy pronto tengamos la publicación de Karen y de Daniel incluida acá, que sabemos que así será. Una publicación de eventos en donde compartimos, muy pronto estará lo que hicimos hoy. Tenemos unas foticos de una participación que tuvimos en Cali. Tenemos una mención a la participación que Karen y Daniel van a tener en la conferencia anual de ASOCOPI. Y tenemos, obviamente, la información de la red de colaboración que les estábamos comentando con ASOCOPI. Es un proceso que se está llevando en estos momentos. Esperemos que el CERI nos ayude precisamente a ya formalizar la colaboración para que a futuro podamos participar activamente y anualmente de este espacio. Noticias sencillas como la de hoy. Teníamos pues, en la página la participación del semillero, lo que hicimos con Dana y con Nicolás el domingo en Voces y Devenires, algunas foticos de la entrevista que tuvimos en la UD Stereo, que fue la primera vez que tuvimos esta entrevista con Yeltsin, con Ángel, con Karen y con Dani participamos, pero desde Zoom, por el tema de la pandemia. Esta fue la primera vez que logramos ir a cabina, también fue una experiencia muy chévere. Y finalmente, esta es una información para la comunidad. Este año vamos a ofrecer unos talleres de formación que van Daniel no, bueno, también podría ser que Nicolás y Dana van a estar administrando este año. Son talleres de formación en análisis narrativo y vamos a tener unas posturas de coenseñanza en donde el semillero va a participar de la enseñanza de uno de mis espacios precisamente para llevar su postura política a la problematización de espacios ya adscritos a la licenciatura. Entonces yo creo que con esto, Felipe, si nos estás escuchando, podemos dar como cierre, siempre dándoles un agradecimiento enorme por abrirnos el espacio y por siempre tenernos en cuenta pues para hacer más comunidad dentro de la universidad. ¿Sí? ¿No? ¿Me escucharon ahí? ¿Listo? Entonces yo creo que agradeciéndoles a todos, ya damos por terminado nuestro seminario. Profe Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos. Excelente, profesor Diego, excelente intervención. Felicitaciones a usted, como se lo mencionaba ahorita en el chat interno, a sus estudiantes, a todos los que participaron hoy, a todas las que participaron. Excelente trabajo. Mire, yo desde la licenciatura en biología, se supone que a veces no estoy tan cercano a otros proyectos curriculares y realmente valoro mucho estos espacios. Creo que debemos acercarnos más entre grupos y semilleros. Entonces lo felicito, profe, porque sé que yo también dirijo un semillero y es muy duro a veces, ¿no? Tantas cosas que uno quiere hacer y el tiempo tan poco que hay a veces. Entonces, felicitaciones. Gracias por la participación en este espacio. A todos los integrantes de este lindo semillero de internautas, contextos y prácticas del grupo Intertexto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y chao, nos veremos pronto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a Felipe desde la Red RITA, a todos, y quedamos atentos al siguiente seminario permanente de investigación, donde muy seguramente vendrá otro semillero y otros compañeros de la facultad para contarnos sus experiencias. Muchísimas gracias, profe Diego Fernando. Un saludo a la profe Pilar y a todos, a Karen, a la líder, a todos, a todas sus compañeros. Excelente lo que hacen. Los felicito de corazón. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Y a ti, Karen, por haber estado dirigiendo esto. Hasta luego. Gracias, igual. Los certificados, le pido el nombre al profe Diego para que me comparta la lista de los estudiantes para poder emitir.